6 etapas: negación, ira, negociación, tristeza, aceptación, significado. Entonces voy a dar otro repaso ahora y vamos a verlo, integrándolo con lo que dice Dios sobre cada una de esas cosas. Esas son cosas que se puede investigar, se puede medir, se puede observar. Son las características humanas de lo que pasamos cuando estamos pasando por tiempos de pérdida. Con la negación, ¿no? Ese impulso de tratar de decir, no, todo está bien. Si han visto, hace muchos años hubo una película del barco grande Titanic que se hundió, y hubo los que estaban tocando violín y el barco se estaba hundiendo más y más, y ahí estaban tocando su música, ¿no? Es una imagen de la negación, ¿no? Que hay esta realidad a mi alrededor, pero yo como tapo mis ojos, no lo quiero escuchar, no lo quiero hablar. ¿Por qué? Me da miedo. Se me hace difícil, ¿no? ¿Y qué nos dice Dios sobre eso? Yo creo que hay 2 puntos de la palabra de Dios que quiero compartir en cuanto a esto. Uno de los impulsos que muchos de nosotros tenemos, yo me identifico con esto, yo tengo esta tendencia, es yo quiero corregir, quiero hablar la verdad, quiero presentar, quiero persuadir a la persona a ver lo que no ven, ¿no? Y quizás nosotros que somos más como pastores y queremos ayudar a las personas a vivir en la verdad, somos más inclinados a querer hacer eso. Lo que dice Dios, la primera cosa, viene del Sermón del Monte. Cuando Jesús habló que no queremos tirar las perlas delante a los cerdos, ¿no? ¿Y por qué? Estas para mí son palabras tan interesantes de Jesús. Porque Jesús, muchas veces decimos que no queremos, o lo interpretamos como que no debemos ofrecer algo de valor a una persona que no lo merece. Pero yo creo que lo que Jesús estaba diciendo ahí es de no ofrecer algo a las personas que no pueden utilizar en ese momento. Un cerdo, un chancho, ¿qué va a hacer con una perla? ¿Qué valor tiene una perla para un chancho? Ninguna, ¿no? No puede hacer nada con esa perla. Entonces, cuando estamos ofreciendo cosas, aunque sean cosas verdaderas, aunque sean palabras de Dios, a una persona que no está en un momento para poder recibir esas palabras, ni pueden entender o trabajar eso, es igual de tirar perlas, ¿no? Tirar perlas que no tienen valor a esa persona. Entonces, si alguien está en eso de negación, que no quieren escuchar o hablar, reconocer que es lo que están pasando. Y ahí merece gracia y compasión, no persuasión, corrección, ¿no? Es lo que queremos ofrecer. Esto se nos hace difícil cuando esas personas son seres queridos, son las personas que necesitamos nosotros mismos y ellos no lo quieren hablar. Si yo estoy, y esto es importante reconocer relacionalmente en nuestros hogares, si yo estoy pasando por mucho miedo y voy a mi esposo, porque como hablamos la semana pasada, Dios nos ha diseñado para buscar a otras personas para poder recibir el consuelo que necesitamos para reconectarnos con nosotros mismos. Si yo voy a mi esposo con mi miedo y él no lo quiere escuchar, no, ya no quiero hablarlo porque no hay nada que se pueda hacer. Él está en ese ejemplo, él estaría en negación, pero esa negación me deja a mí aislada emocionalmente, sola, sin apoyo, sin consuelo. Entonces, eso es más difícil para nosotros ofrecer gracia y compasión a alguien cuando estamos necesitando de ellos y ellos no quieren hablar. Entonces, en esos momentos, en lugar de tratar de insistir que ellos nos escuchan o nos hablen, mejor sería reconocer que ellos no están en un momento para recibir perlas
y ofrecer gracia y compasión, entender que es difícil para ellos y ahí es donde están. Y tomar esa necesidad que tengo yo y buscar otras personas de confianza o ir con Dios para ese consuelo que estoy necesitando. Pero con la negación, yo creo que la palabra de Dios nos dice, no vamos a insistir que personas lo vean o lo experimenten de la misma forma que yo. No voy a tratar de corregir o persuadir, voy a aceptar con compasión que es donde están en este momento y dejar que el Espíritu Santo trabaje con ellos. Nosotros no somos el Espíritu Santo, eso no es nuestro trabajo, es el trabajo de Él. Con la ira, con la frustración, irritación que experimentamos en tiempos de pérdida. Esto en la palabra de Dios viene bajo también eso de ofrecer gracia, entender que esto no es normal para nosotros o no es lo normal para otras personas, pero en estos momentos se ha activado nuestro sistema nervioso y estamos en alarma, estamos luchando, estamos en dificultad. Y podemos reconocer que y los que me han escuchado enseñar me han escuchado muchas veces con esto, que en la palabra de Dios no hay mención de que sentir algo en sí es pecado. Es como nos hacemos en esos momentos. Y si podemos entender que toda conducta es comunicación de necesidad y reconocer, en lugar de juzgar esa ira y decir, mira, Dios dice que no debemos ser así, el fruto del Espíritu Santo no es eso. Y corregir o tratar de predicar y dar convicción a otras personas. En lugar de eso, de reconocer que esa misma ira está reflejando la necesidad que tienen. Están fuera de control con sus sentimientos, están necesitados de consuelo. Y en lugar de alejarnos, apuntando el dedo o mandando prédicas a ellos, mejor acercarnos. Hábleme de lo que estás pasando, qué estás sintiendo, cómo te puedo ayudar. Y ahí en la Biblia tenemos la enseñanza de cargar las cargas el uno con el otro. ¿no? Y esta es una manera muy práctica en estos tiempos donde podemos ayudar a nuestros vecinos con sus cargas, aunque sean cargas emocionales. Entonces, si vemos ira en nosotros o en otras personas, podemos reconocer que de dónde viene. Viene de pérdidas, viene de incertidumbre, inseguridad, y ofrecer consuelo, ofrecer conexión con ellos en lugar de corrección o aún peor condenación por lo que están sintiendo. Toda conducta es comunicación de necesidad. Con la negociación, cuando estamos tratando de si yo hago esto, a lo mejor no me enfermo. Si yo pongo máscara, eso me va a proteger. O lo que yo he escuchado de muchos pastores en muchos países del mundo diciendo, yo puedo salir o yo puedo seguir congregándome porque Dios me va a proteger. Es tipo de negociación. ¿no? Estoy buscando algo para darme seguridad en tiempos inseguros. Y con esto es importante y nosotros que somos pastores y líderes, yo les animo mucho a ayudar a las congregaciones en estos tiempos a desarrollar un buen entendimiento de lo que Dios dice sobre el sufrir. Porque la palabra de Dios tiene mucho sobre el sufrimiento. En los salmos vemos eso mucho, muchos lamentos. Y que es bueno lamentar, es adecuado, es apropiado lamentar. Eso no deberíamos de quitar o poner a un lado. Es parte de eso, de expresar a Dios lo que estamos luchando para que Él nos pueda ayudar con esa realidad. Y en esa negociación es cuando estamos buscando algo para protegernos. Y si podemos ayudar a las personas para entender que Dios jamás promete
jamás promete que no vamos a sufrir. Lo que sí nos promete es que Él va a estar junto con nosotros en nuestro sufrimiento, que no durará, que hay otro lado, que Él lo va a convertir en gozo, ¿no? Que las lágrimas duran por la noche, pero en la mañana viene el gozo. Esa es la promesa de Dios y hay muchos versículos, ustedes lo pueden buscar, yo puse en el documento que voy a compartir al final, algunos, pero hay muchos en la Biblia que ustedes pueden encontrar. Es muy importante nosotros desarrollar bien un entendimiento teológico, bíblico, del sufrimiento y de lo que Dios quiere para nosotros en el sufrimiento. El propósito de Dios no es de protegernos de toda dificultad, es de transformarnos a través de la dificultad del sufrimiento. Entonces, si podemos entenderlo correctamente y relacionalmente, relacionar con Dios y con los demás bien, ese mismo sufrimiento se convierte en algo de fortaleza al nivel del cuerpo de Jesús. Entonces, si vemos a alguien en eso de negociación, eso nos dice que el entendimiento del lugar del sufrimiento, de tratar de buscar salida o que Dios me va a proteger del sufrir, no es teología buena, ¿no? Pero reconocer que la promesa de Dios es que Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a rechazar. Él está ahí con nosotros. Cuando estoy llorando, Él me está abrazando, Él me está cargando. Y de poder encontrar a Dios en el sufrimiento es la manera de transformarla y redimirla. Cuarta, es tristeza. ¿No? Es tristeza. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado momentos de sentir como que estamos llorando y ni sabemos por qué, o luchando con lágrimas, ¿no? O teniendo un sentido de tristeza que no se nos quiere quitar por todo el día a pesar de que oramos o lo hablamos, hay esa tristeza. Sentir tristeza en momentos así es normal, es importante. Cuando hemos perdido algo importante como ingresos económicos, capacidad de proveer por mi familia, seguridad, la capacidad de reunirme con seres queridos y estoy sintiendo quizás aislada o desconectada, esa tristeza es un reflejo de la importancia de lo que hemos perdido. Y también para nosotros que hemos perdido conocidos que han fallecido en estos días por el virus o por otras causas, eso también merece tristeza, lo voy a poner así, merece la tristeza, porque la tristeza misma refleja la importancia de esa persona o de esa actividad o de esa relación. Entonces, sentir tristeza y luchar con lágrimas, ¿no? Es algo normal, es un reflejo de los cambios que hemos estado viviendo. Quinta es la aceptación. Y la aceptación es cuando no rendirnos como impotentes, pero aceptar que esta situación es difícil para todos, aceptar que es muy inseguro, aceptar que hemos perdido. Pero también reconocer en esa aceptación que eso nos representa todo el panorama de nuestra vida, que hemos perdido trabajo, ingresos, capacidad de administrar de la misma manera que estamos acostumbrados a hacerlo, pero no representa el todo de la realidad. Llegando a la aceptación es cuando ya va resolviendo un poquito más las emociones, de aceptar cuáles son las cosas que yo creo que necesitamos aceptar en estos días. Uno, aceptar que esto está fuera de nuestro control. Es mucho más grande que cualquier de nosotros. Y de que solo la realidad que no estoy en control sobre las cosas exteriores no significa que no hay cosas sobre las cuales tengo algo de control, tengo algo de impacto. Yo tengo control sobre lo que yo creo, yo tengo control sobre cómo yo reacciono, yo tengo control sobre lo que yo decido,
¿no? Sobre eso yo siempre tengo control. Sobre las cosas a mi alrededor, la realidad es que nunca tenemos control sobre eso, es solo que creemos que sí en tiempos normales. En tiempos así, destapa eso, ¿no? De reconocer que realmente yo no tengo control. Un ejemplo de esto es en los tiempos del Holocausto, en Alemania, con los judíos. Un, eh, un médico judío que había sido tomado preso y mandado a los campos de internamiento, había tenido en su bolsa, en su chaqueta, un manuscrito era su trabajo de vida. Él había pasado 10 años escribiendo este libro y estaba en camino a entregarlo para publicar cuando lo llevaron preso. Y cuando le llevaron al campamento, quitaron toda la ropa y le dieron como pijamas, le dieron su uniforme de los presos ahí. Y él, sin pensarlo, puso su mano en esa bolsa donde había estado ese manuscrito, ese trabajo de su vida, que ahora obviamente no estaba ahí. Y lo que encontró era un papelito en ese bolsillo que estaba ahí, un papelito de la persona que había puesto ese traje anteriormente, que obviamente ahora estaba muerto. Y era un papelito de una oración a Yahweh, ¿no? De los judíos, a Dios, reconociendo que yo creo en el sol aun cuando no brilla, ¿no? Yo creo en la música aun cuando no lo escucho. Era una declaración de fe de una persona en situaciones inconcebibles, que ya estaba muerto, pero él aún creía. Y este médico empezó a observar, él estuvo internado 3 años y sobrevivió, y él empezó a observar quiénes de los judíos presos ahí en ese campamento, quiénes sobrevivieron en su espíritu emocionalmente, y quienes se desesperaron y perdieron la esperanza por completo. Y los que salieron más fuertes, con más fe, fueron las personas que creían en algo más allá de la circunstancia. ¿Sí me explico? Esa persona no tenía control sobre nada. Había perdido su familia, su trabajo, su casa, su autonomía, dónde iba a dormir, cuándo iba a dormir, qué iba a comer, qué tenía de comer. Todo eso estaba fuera de su control. Pero lo que seguía bajo su control era qué creo yo, ¿no? Y entonces en eso de aceptación, ese aspecto del significado, de lo que creemos, tiempos como estos son tiempos que revelan las creencias actuales que yo tengo. No las creencias que yo creo que debería tener, entonces es lo que digo que creo, las creencias actuales que yo tengo. Entonces, si las creencias actuales que se están manifestando no corresponden a lo que yo quiero creer o pienso que debo creer, me da una oportunidad de luchar un poquito con eso. ¿Por qué no están conformes, no? Si yo soy cristiana y yo creo que Dios quiere que yo crea que Él tiene control, Él es soberano sobre esto. Pero la realidad es que estoy viviendo en ansiedad y estoy luchando con mi falta de control. Hay choque entre la creencia actual que estoy viviendo y manifestando y la creencia que debería tener o que quiero tener. Si puedo reconocer eso me da la oportunidad de decir, ok, ¿por qué no creo? Quiero creer lo que Dios me ha dicho, lo que me ha puesto en su palabra. ¿Qué es lo que me impide? ¿Qué es lo que no me deja creer en eso? Y si podemos entrar en ese proceso de crecer, vamos a salir al otro lado con un significado fuerte de la vida, con convicciones que nos va a llevar fuertemente a través de las cosas
que quedan por adelante de nosotros. Y nosotros que somos maestros, pastores, líderes en nuestras iglesias y congregaciones, tenemos la oportunidad de ayudar a las personas a luchar con sus creencias actuales y las creencias que Dios nos ofrece. Y en lugar de tratar de corregir, de invitar esa lucha, ayúdame a entender por qué, ¿no? ¿Por qué se te hace difícil vivir en esta creencia? ¿Qué es lo que impide eso? Y vamos a trabajar esas barreras para que esas creencias puedan seguir siendo fortalecidos. La sexta etapa es del significado. Y vamos a pasar al último mucho más tiempo hablando sobre esto, porque yo creo que el significado que ponemos sobre estas cosas tiene mucho impacto en cómo lo vamos a experimentar y cómo vamos a hacer al otro lado de esto, porque esto no va a durar para siempre. Este es un momento en la vida que estamos pasando, pero no va a ser para siempre. Pero cómo lo manejamos y cómo lo caminamos en estos días, sí nos va a cambiar a nosotros. O por lo bueno o por lo malo. Nos va a fortalecer o debilitar. Y al otro lado de todo esto, ¿quién he sido yo? Es la persona con quien tengo que seguir viviendo. Entonces, el significado que voy a poner sobre estos tiempos me va a ayudar a madurar, a ser más fuerte con mi Dios, con mi propia persona. Y al otro lado de esto, podemos tener algo que dura para la eternidad, porque vamos a tener la oportunidad de hacernos personas más fuertes, más resistentes y con más fe. Y yo creo que eso está a nuestro alcance. Entonces, 6 etapas: negación, ira, negociación, tristeza, aceptación, significado. Entonces, yo creo que Dios tiene una respuesta a cada etapa del duelo, de tiempos de pérdidas. Y vamos a estar en esto por algún tiempo más, ¿no? Tenemos meses por adelante de estos tiempos y más y más pérdidas a nuestro alrededor. Nosotros, si podemos trabajar estas cosas nosotros mismos, nos ofrece una oportunidad de compartir esas buenas nuevas también con la comunidad.